Ah, ok, muy amable, muchas gracias por... Bueno, ahorita sí. Bueno, ok. Entonces, iniciemos de nuevo. Decíamos que iniciamos la sesión una vez ustedes autorizaron la grabación de la misma. Estamos compartiendo en este momento la pantalla de el resultado de aprendizaje. Vamos a enfocarnos en lo que tiene que ver con los aspectos o las normas mejor tributarias. Ya iniciamos con el impuesto al valor agregado, IVA o impuesto a las ventas. Y antes de continuar, entonces vamos a, a hacer una retroalimentación, un recorderis de algunos de esos conceptos que vimos en la sesión pasada. Lo vamos a hacer de acuerdo a los números que pedí de ingreso, ahorita al iniciar la sesión. Entonces empecemos por el aprendiz que ingresó, el quinto, vamos a mirar quién es. Evelyn Restrepo. Sí, instru. Bueno, Evelyn y los demás compañeros que voy a nombrar, de acuerdo al orden en que llegaron, nos van a recordar algunos aspectos que vimos en la sesión pasada con respecto al impuesto del IVA. Entonces, a ver, para Evelyn, para que recordemos, Evelyn, empecemos entonces con la primera pregunta. Evelyn, eh, ¿qué clasificación de impuestos vimos la sesión pasada? Dijimos que había muchas maneras en que se clasifican los impuestos, pero nos enfocamos en una clasificación en particular. ¿Recuerda cuál era esa clasificación de los impuestos que vimos? Los excluidos y los exentos. Estoy así, es Bueno, que me acuerdo. esa es la clasificación, pero entonces del IVA, ¿sí? Ahora, regresémonos al concepto anterior, a la clasificación de los impuestos en general. No al del IVA, sino a los impuestos en general, ¿cierto? Iniciamos diciendo que los impuestos se clasificaban de diversas maneras, pero que lo íbamos a ver, la clasificación de los impuestos, no solamente el IVA, sino los demás, bajo una modalidad de clasificación. ¿Recuerda cuál era esa modalidad de clasificación? No, instru, la verdad no recuerdo. Bueno, vamos a ver, sí. Nos lo recuerda entonces, a ver, Luisa Fernanda, que es el aprendiz número 8 que ingresó. Luisa Fernanda, recuérdenos usted, por favor, cuál fue esa clasificación de los impuestos que vimos la sesión anterior. No estoy segura, pero es que no me acuerdo. Directos o indirectos, algo así. No recuerdo bien. Bueno, dijimos que el IVA es un impuesto indirecto porque todas las personas lo pagamos sin tener en cuenta, digamos, nuestro nivel de ingresos o nuestro nivel de riqueza o nuestro ingreso. Eh, Mientras que hay otros impuestos que sí se aplican sobre, hace clasificación mejor de las empresas, es proporcional al valor de los ingresos, al valor del patrimonio, de la riqueza de esas personas. Sin embargo, el IVA es un impuesto de carácter indirecto porque se aplica sobre todos los ciudadanos y todas las empresas sin considerar cuál es el monto de su riqueza o de su patrimonio. Sin embargo, pues no es la clasificación de los impuestos que dijimos. Bueno, vamos a recordarlo. Dijimos que íbamos a enfocarnos en la clasificación, una clasificación en particular de los impuestos es de acuerdo a su territorialidad, es decir, de acuerdo a qué aspecto o a qué parte del territorio colombiano abarca. Dijimos que eran los de carácter nacional, ¿cierto? Los que se aplican en todo el territorio nacional, son, por ejemplo, el impuesto de renta y el impuesto del IVA. Y hablamos también de unos impuestos que se aplican a carácter territorial
en el departamento, los impuestos departamentales. Hablamos entonces del impuesto al registro, que se paga cuando se hace la venta de un bien inmueble, es decir, de una propiedad, de un terreno, de una casa, una finca. Impuesto de la sobretasa a la gasolina o el impuesto de vehículos. Y impuestos de carácter municipal, ¿cierto? Dijimos que eran, por ejemplo, que se aplican en el territorio del municipio. Está, por ejemplo, el impuesto de industria y comercio, el impuesto de avisos y tableros, el impuesto de delineación urbana y el impuesto de degüello, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos entonces con otro aspecto. Miremos el número 9. ¿Quién fue que acabó de participar? A ver. Entonces el 9 le corresponde a Luisa Fernanda Clavijo. Luisa Fernanda, recuerda que hablamos de las fases del IVA, ¿cierto? La primera fase del IVA. ¿Qué recuerda usted de la primera fase del IVA? Era donde hablaba sobre cuando los recursos no estaban, no habían pasado ningún procedimiento, que apenas los sacaba, digamos, el campesino o así, ¿no? Ok, muy bien. Esa primera fase, el IVA se genera cuando hay un proceso de transformación, ¿cierto? Como usted le acaba de decir. Recordemos que el IVA es el impuesto al valor agregado. Y aquellos bienes o aquellos productos que llegan directamente, digamos, de la cosecha al consumidor final, cuando adquirimos las manzanas, adquirimos las naranjas, en el caso del ejercicio que hicimos, o los tomates en su estado original, es decir, no han tenido ningún proceso de transformación, entonces pues no hay IVA, ¿cierto? Porque no hay valor agregado. Ese producto, tal como se cosechó, no llegó hasta nosotros, hasta las manos del consumidor. No ha sufrido ninguna transformación, por consiguiente no tiene ningún valor agregado. Muy bien, Luis. 15, miremos el 15 sería, entonces 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Juliana Andrea Salazar. Eh, Señor, Juliana, recuérdanos entonces cómo se maneja el IVA o cómo opera el IVA en la segunda fase, en la fase de comercialización. espero me acuerdo. Ahí no era donde se le ponía el valor agregado. Pero el valor Por agregado, ejemplo, o sea, donde el producto, digamos, si se recoge, uno ya en las empresas, por ejemplo, si van a hacer una salsa de tomate, ahí ya le ponían el valor agregado. pero el valor agregado desde el punto de vista de la transformación del producto o desde el punto de vista Sí, desde de... la transformación del producto. Ah, bueno, esa sería la fase 1, ¿ok? Sería Ah, la fase 1. Recuerden que la fase 1 es el valor, hay valor agregado cuando se transforma el producto. Como usted lo dice, por ejemplo, unos tomates pasaban a ser salsa de tomate. Esa sería la fase 1. Y la fase 2, que es la que queremos que nos recuerde, es cuando le agregamos precio al producto, ¿sí? ah, ¿Recuerda el ejemplo? no, la verdad no. Entonces, la segunda fase es la de comercialización, cuando al producto no se le agrega valor por la transformación, sino que se le agrega valor en el precio, en el valor del producto, ¿cierto? Recuerden el ejemplo de nuestra empresa ABC, que la compramos por un valor de 50,000 pesos, pero la vendíamos por un valor adicional, le agregábamos valor, le agregamos precio, y la vendíamos por 70,000. Entonces decíamos que ahí le hemos agregado precio al producto, valor desde el punto de vista del precio, ¿cierto? Le hemos agregado de los 50 que le compramos, le agregamos 20 y la vendemos en 70,000. Esa diferencia, ese valor agregado que le hemos dado a ese producto, recuerden que el ejercicio era, o el ejemplo era con una camisa, esos 20,000 es valor agregado, precio, le hemos agregado precio a ese producto. Por consiguiente, el valor del IVA se aplica sobre ese valor agregado, sobre esos 20,000 pesos, ¿sí? Bueno, veamos a ver,
Dijimos que 20. Bueno, como no hay 20, vamos a regresarnos entonces al número 2. 18, 19, 20. Angeli ya nos había contestado, ¿no? Bueno, Angeli, ahora sí, hablemos de la clasificación de los bienes con respecto a la tarifa del IVA. ¿Cómo se clasifican los bienes con respecto a la tarifa del IVA? Ministro, pues yo no me acuerdo muy bien, pero me acuerdo que habían unos que tenían como el 0% del IVA, pues. Sí es así. Bueno, yo creo que era la carne, creo que era que tenía el 0%. Que no me acuerdo bien. Recordemos que le dábamos nombre a esa clasificación, ¿cierto? Eran 3 clasificaciones. Ah. Uno, eran los bienes... Ministro, me disculpa, no me acuerdo, estoy medio dormida. Uy, pero... Si supiera, sí, se lo diría, ministro. Bueno, vamos a recordarlo pues, Angeli. Échese agüita en la cara para que se despierte pues. Ya me voy a ir a tomar un café. Bueno, hágale pues, bien cargado. Ángel, no, pero no se desconecte para que escuche la explicación. Ya ahorita se toma el café. No, nunca. Ajá. Bueno, Ángel, el tema es el siguiente. Bueno, dijimos que los bienes con respecto al IVA se clasifican en 3 categorías: los bienes gravados, los bienes exentos y los bienes excluidos. Los bienes gravados son aquellos sobre los cuales pagamos el IVA, por eso se llama gravados. El concepto de gravar, o cuando un producto es grabado, o algo es grabado, una actividad es grabada, es porque sobre ese producto o esa actividad se paga un impuesto, en este caso el IVA. Entonces, la primera clasificación son los bienes grabados, o sea, sobre los cuales se paga el IVA. A la tarifa ya puede ser del 19 o a la tarifa del 5. Ahora, hay otra clasificación que son los bienes exentos. Los bienes exentos son grabados también a una tarifa del 0%. Decíamos que por más que nos parezca curioso, para efectos de clasificación de los bienes, el 0 es una tarifa y hay bienes que son grabados a la tarifa del 0. ¿Sobre esos bienes pagamos IVA? No, no pagamos IVA porque si la tarifa es de 0, pues cualquier cantidad multiplicada por 0, pues no da ningún valor. Pero para efectos de la clasificación que hace la DIAN con respecto a los bienes y productos, se clasifican como exentos a la tarifa del 0. Y los bienes excluidos. Esos bienes excluidos no están grabados a ninguna tarifa, ni siquiera a la tarifa del 0. ¿Ok? Bueno. Recordamos entonces la clasificación de los bienes y las tarifas de acuerdo a ese porcentaje del IVA. Bueno, los responsables del IVA, vamos a ver dónde no me detenga. En Luisa. Luisa Román, buen día Luisa. Luisa, por favor recuérdenos, hablamos de que los responsables del IVA se clasificaban en 2 grupos. ¿Nos recuerda, por favor? Luisa Román. No sería la agencia tributaria. La agencia tributaria. Bueno, a propósito, esa agencia tributaria en nuestro país, ¿cómo se llama? Ministro, la verdad no sé. Muy conocida por los colombianos, la DIAN, ¿cierto? La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ¿sí? Pero entonces, si bien la DIAN, como usted dice, o nos recuerda, es la entidad que vigila, controla, supervisa todo lo que tiene que ver en materia de impuestos de carácter nacional en el país, pues no hace parte de esta clasificación de los responsables del IVA. Hablamos de 2 grupos o 2 regímenes en los cuales se clasificaba a esos responsables del IVA. A ver si nos lo recuerda, a ver aquí, Mariana Rivas. Mariana,
¿Recuerdas en qué grupos es que se clasifican esos responsables del IVA? No son aquellos que no tienen más de un establecimiento y que no se exceden de una suma específica. ¿Algo más, recuerda? Bueno, completemos la respuesta que nos ha dado Mariana, que no está del todo desenfocada, si está algo incompleta. Entonces, a ver, Mariana nos habla de dos condiciones que deben cumplir uno de los grupos o uno de esos regímenes. Entonces, esos responsables del IVA se clasifican en dos grupos. Dijimos primero, el grupo o el régimen de los responsables del IVA. Entre esos responsables del IVA están todas las empresas, todas las sociedades. Hablamos de las entidades sin ánimo de lucro, que son responsables, siendo personas jurídicas, son responsables solamente cuando realizan actividades gravadas, es decir, aquellas actividades sobre las cuales se paga el IVA. Y hablamos también de las personas naturales comerciantes, que pertenecían al grupo de responsables, perdón, pertenecían al grupo de responsables del IVA, con dos condiciones. La primera, que si tenían más de un establecimiento de comercio, no importa ninguna otra condición, pero si tenían más de un establecimiento de comercio, esas personas naturales o esos comerciantes eran responsables del IVA. Y segundo, que si incumplía cualquiera de las condiciones de los no responsables, pues automáticamente ya eran responsables, ¿cierto? Y el segundo grupo o régimen era del grupo o el régimen de los no responsables del IVA. Dentro de esos no responsables del IVA teníamos, por ejemplo, los agricultores, los artesanos, los pequeños comerciantes, que no tuviesen ingresos o que no tuviesen contratos o no tuviesen consignaciones en cuentas corrientes o de ahorros superiores a 124.625.000. Si superaban cualquiera de esas condiciones, es decir, si tuviesen ingresos, si tuviesen contratos o consignaciones en cuenta corriente de ahorros superior a 124.625.000, podría ser 124.625.000 un peso, ya era superior, ¿no? Entonces dejaban de ser de ese régimen de no responsables y se convertían en responsables del IVA. ¿Listo? Bueno. Ok. Eso es, digamos, el repaso de los conceptos generales que vimos la sesión anterior. Vamos entonces a enfocarnos en el desarrollo de este concepto del impuesto del IVA en otros aspectos a continuación. La actividad entonces de hoy está centrada en un documento que les subí de 8 puntos. Cada uno de esos 8 puntos nos describe un caso particular de manejo del IVA, que los que vamos a ver aquí en la presentación en mayor detalle. El documento lo que nos hace es una presentación general, nos explica cuáles son cada uno de esos 8 aspectos particulares, especiales del manejo del IVA. Lo que vamos a hacer aquí a continuación es repasar y dar una explicación más general de cada uno de esos 8 aspectos, que como les digo, están contenidos en un documento que ya les subí a la plataforma, al Drive, junto con esta presentación. Vamos a ver entonces el primer aspecto general o el primer caso especial de manejo del IVA. Hay muchos casos especiales de manejo del IVA. Nos vamos a centrar en aquellos que son más generales, más cotidianos, que se aplican más frecuentemente en las empresas. Primer caso, IVA en compra de activos fijos. Bueno, antes de entrar a este aspecto, vamos a recordar lo que vimos la vez pasada con respecto a nuestra empresa ABC y al funcionamiento del IVA, ¿cierto? Dijimos que cuando la empresa compra
bienes y productos grabados, es decir, sobre los cuales paga IVA, ese IVA, en el caso de nuestra empresa, el IVA que pagó por la camisa era 9.500. El ejemplo era de una sola camisa, ¿cierto? Un solo producto, pero igualmente aplica para todos aquellos productos que compre la empresa que sean grabados, es decir, sobre los cuales paga IVA. Las camisas, los pantalones, en general el vestuario, los zapatos, el calzado, la joyería, artículos de la perfumería, artículos como por ejemplo algunos artículos de papelería, todos esos son artículos grabados. Cuando la empresa compra esos artículos y paga el IVA, dijimos que ese IVA que paga, en el caso de nuestra empresa, los 9.500 pesos de la compra de la camisa, pues se descontaban, ¿cierto? Se restaban del IVA que había cobrado cuando le compraba un cliente. A este IVA, al IVA que la empresa recibe cuando vende, le vamos a llamar IVA generado. En este caso, los 13.500 lo vamos a llamar IVA generado. Y a este IVA, que es el IVA que la empresa paga cuando compra, lo vamos a llamar IVA descontable. Por regla general, entonces, dijimos cómo opera el IVA, cómo hace el comerciante y cómo hace la DIAN para determinar cuánto es el IVA que esa empresa o ese comerciante le tiene que pagar. El procedimiento, dijimos que era del IVA generado, en este caso los 13.300, perdón, es decir, el IVA que la empresa recibe cuando vende, le descuenta el IVA que la empresa paga cuando compran, y lo llamamos el IVA descontable. Así se establece la diferencia, de tal manera que para el caso de nuestra empresa, y de nuestro ejemplo la camisa, termina pagando 3.800. La diferencia entre el IVA generado, los 13.300, menos el IVA descontable, los 9.500. Bueno, eso es, digamos, la norma general, y así aplica para todos aquellos responsables del IVA, y así aplica no solamente para una camisa, obviamente, sino para todas las 500 camisas, los 200 pantalones, las 300 cremas dentales que la empresa compró. Y la determinación de este valor, de cuánto tiene que pagar los 3.800, se hace por periodos, de acuerdo a los ingresos de la empresa. Entonces, algunas empresas liquidan este IVA cada 2 meses, o algunos lo liquidan cada 4 meses, lo liquidan y lo pagan a la DIAN. Entonces, digamos que hay una excepción a esta norma general, a la norma o el procedimiento de que el IVA descontable, es decir, el IVA cuando la empresa compra, se descuenta del IVA cuando la empresa vende. Y la excepción es el primer caso, es la compra, IVA en la compra de activos fijos. Definamos qué es un activo fijo. Como nos muestra aquí la imagen, estos son ejemplos de activos fijos. Los activos fijos son bienes que la empresa compra, no con el objeto de venderlos, sino con el objeto de darle una utilidad a la empresa. Es decir, la empresa funciona, la empresa usa esos bienes para la administración o funcionamiento de la empresa. El caso de activos fijos son, por ejemplo, los vehículos, son los bienes inmuebles, como por ejemplo los escritorios, maquinaria y equipo, ¿cierto? Las maquinarias para producir los bienes que la empresa vende, los computadores, las edificaciones, los terrenos, las bodegas, etcétera, etcétera. Todos estos bienes que están para el funcionamiento de la empresa, le prestan servicio a la empresa, se denominan activos fijos. Y inicialmente la intención de la empresa no es venderlos, sino que usarlos dentro de la empresa, ¿cierto? Muy bien. Entonces, cuando adquirimos bienes con estas características, entre ellos ya dijimos vehículos, maquinaria de equipo, computadores, edificios, bodegas, etcétera, ese IVA que pagamos cuando se compra no se descuenta, sino que se toma como mayor valor del bien. Dentro de la contabilidad que hacemos de la compra de, por ejemplo, de un vehículo que es para uso de la empresa, supongamos esta furgoneta que la compramos para
supongamos hacer el servicio de mantenimiento, o la compramos para transportar, para llevarle la mercancía a los clientes, es un bien que se va a contabilizar completo, es decir, el valor del vehículo más el valor del IVA. Es el primer caso. Entonces, ese IVA no se descuenta, no se puede descontar. Ese IVA hace parte del valor de ese bien. ¿Ok? Ese sería el primer caso, ¿cierto? El primer caso especial del IVA cuando la empresa adquiere un activo fijo. Pasemos al segundo caso especial del IVA. IVA en computadores, tanto de escritorio como portátiles. Aquí vamos a introducir un concepto, creo que es nuevo para nosotros, y es el concepto de VT, Unidad de Valor Tributario, que para el año 2020 tiene un valor de 35.600 pesos. ¿Qué es la unidad de valor tributario? A ver, la mejor manera de explicarlo es de esta manera. Resulta que en nuestras leyes, dentro de las normas que tienen que ver con la parte tributaria, es decir, de pago de impuestos, había, por ejemplo, algunas sanciones, ¿cierto? Se decía que, por ejemplo, la empresa no facturaba, eso es una omisión a una obligación de esa empresa, ¿cierto? Cuando la empresa es de régimen de responsable del IVA, debe facturar y en su factura consignar el IVA. Si la empresa no lo hace y la DIAN determina, descubre que no está cumpliendo con ese procedimiento, lo debe sancionar. Supongamos que en Colombia, cuando se establecieron algunas de esas sanciones, se dijo, por ejemplo, que la sanción por no facturar y por no consignar el IVA en la factura era de 50.000 pesos. Cuando se estableció esa sanción, que es un ejemplo, esos 50.000 pesos pues era un valor representativo, digamos en el año 2000. Ya para el día de hoy, 50.000 pesos es una cifra, digamos, a medida de sanción, pues que no es representativo, no tiene realmente ninguna significación desde el punto de vista monetario, no es representativo ese valor. Entonces, así, algunas normas, algunas disposiciones se fueron quedando desactualizadas porque entendemos que el valor del dinero se va depreciando por efecto de la devaluación, todos los días pierde valor el dinero, ¿cierto? Entonces, algunas de esas sanciones que estaban establecidas en 10.000 pesos, 25.000 pesos, 50.000 pesos, pasó el tiempo, pasaron los años y ya esa cifra no era representativa. Entonces, ¿qué se hizo? Se adoptó una unidad, una tarifa que se llamó unidad de valor tributario. Entonces ya no se habla de que la sanción son de 50.000 pesos, se habla de cantidad de VTs. Entonces lo que se hace es que se multiplica esa cantidad de VTs por el valor del VT para ese año. Para el caso del año 2020, el VT es de 35.607. Entonces, todo lo que tenga que ver con disposición normativa en Colombia con respecto a las sanciones, obligaciones, algunos topes para, por ejemplo, el tope para pertenecer al régimen de responsable del IVA, están establecidas en VTs. Entonces, lo que se hace es que se multiplica la cantidad de VTs por el valor de la VT del respectivo año. Muy bien. Esa introducción que hemos hecho es para que nos centremos en la segunda caso especial, y es el IVA en la compra de computadores, teléfonos inteligentes y tabletas cuyo valor no exceda de determinada cantidad de VTs. Entonces, los computadores personales de escritorio o portátiles cuyo valor no exceda de 50 VTs, es decir, 1.780.000 pesos, son excluidos, es decir, no están grabados a ninguna tarifa. Si multiplicamos nosotros 50 VTs por el valor del VT para el año 2020 de 35.607, nos da 1.780.000 y algo. Creo que es 1.780.320. Pues simplemente se redondea, ¿cierto? Se eliminan los 320 y se deja en 1.780.000, ¿sí? Si hacemos la operación, de hecho, hagámosla acá. Si yo tomo, vamos a abrir aquí la calculadora.
Si yo tomo 50 OVT, ¿cierto? Y lo multiplico por el valor del OVT para el año 2020, 35.607, me da 1.780.350. Entonces se redondea por exceso de efecto de 1.000. Si es más de 500 pesos, se redondea al dígito más próximo o más inmediato, y si es menos de 500, pues simplemente se desecha, como en este caso. Entonces queda en 1.780.000. Entonces, la norma no dice, si el computador vale menos de 1.780.000, entonces es excluido, es decir, no se paga IVA. No, la norma dice que si el valor del computador es menor o hasta 50 VTs, es decir, 1.780.000, redondeando, entonces es excluido. ¿Pagamos IVA por ese computador? No, no pagamos IVA porque es excluido, es decir, está grabado a ninguna tarifa. Muy bien. Y hay otros artículos, como por ejemplo los móviles inteligentes, los smartphones, las tabletas, serán excluidos si su valor es inferior a, voy a correr la calculadora por acá, a ver, no me la deja mover, a ver, es inferior a 22 VTs. Hagamos aquí la operación, multipliquemos 22 VTs por el valor de la VT para el año 2020, 35.600, permiten que no me deja aquí mover la calculadora, vamos a ver qué pasó aquí, yo lo vuelvo a abrir. Bueno, aquí sí me la deja mover. Ahorita sí. Entonces, en el caso de los dispositivos móviles inteligentes, es decir, las tablets y los celulares, si su valor es inferior o hasta 22 VTs, es decir, 22 por 35.607, es decir, 783.354, como se redondea por defecto de 1.000, es decir, si es menos de 500 pesos, se elimina y quedaría en 783.000. Entonces, los dispositivos inteligentes móviles, así es la norma, pero en palabras castizas, pues son las tablets y los teléfonos inteligentes, los smartphones. Si su valor comercial es hasta 783.000 pesos, pues son excluidos. Si supera cualquiera de estos valores, es decir, si vale más de 1.780.000 en el caso de un computador de escritorio portátil, pues ya será grabado, es decir, pagaremos por él la tarifa del IVA 19%. O si el celular o la tablet es mayor a 783.000 pesos, entonces sí, se pagará por el IVA. Mientras sea inferior, lo compraremos o el comerciante lo venderá sin IVA, ¿ok? Tercer aspecto especial importante dentro de este manejo del IVA. El IVA en operaciones comerciales con el INPEC. El INPEC es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, es decir, aquella entidad del Estado que controla, vigila, maneja el presupuesto de las cárceles y los centros de reclusión para menores. Entonces, el caso especial con aquellas actividades comerciales de venta de artículos o productos que vendamos para la dotación, para la ampliación de instituciones vigiladas por el INPEC, pues están excluidos, es decir, no se cobrará IVA sobre esos productos. Un ejemplo, vamos a vender, vamos a suponer un lote de frazadas, de cobijas, de sábanas para dotar a una cárcel, a la cárcel Las Mercedes de Cartago. Entonces, como en ese caso, esos productos son para dotar a una institución carcelaria, entonces serán excluidos, es decir, no se pagará por ellos IVA. El comerciante los venderá, obviamente, sin IVA. Muy bien. Por ejemplo, otro caso es venta de productos de ferretería, ¿cierto? Vamos a vender, por ejemplo, van a hacer una ampliación a una sala, o ¿cómo lo llaman en las cárceles?
bueno, a una instalación de la cárcel, entonces esos productos de ferretería, instalaciones eléctricas, el cableado, etcétera, como es para ampliar una institución carcelaria vigilada por el INPEC, pues serán excluidos, es decir, no se cobrará IVA por esos productos. Sin embargo, para la instalación o el mantenimiento de esos bienes, el servicio de instalación o mantenimiento, si no está excluido, solamente los productos, la dotación de esos productos o la venta de esos productos como tal. Pero si yo ya construí esa área, ¿cierto? Pero le voy a hacer un mantenimiento, ese servicio de mantenimiento ya no está cubierto por esta norma. Ya sobre ese servicio de mantenimiento o de reparación sí se cobrará IVA, porque ya no es el suministro, ¿cierto? Ya sería el servicio de mantenimiento, de reparación de esa área, de esa cárcel, ¿cierto? Del INPE. Muy bien. Pasemos al cuarto ejemplo de manejo o caso especial del IVA. Es lo que tiene que ver con los fletes. ¿Qué es un flete? Pues el servicio de flete no es otra cosa que el traslado mediante un medio de transporte, ya sea terrestre, fluvial o marítimo o aéreo, de mercancías de un sitio al otro. Eso lo conocemos dentro de la logística del transporte, simplemente con el nombre de flete. El servicio de flete inicialmente es un servicio exento, es decir, está grabado a la tarifa del 0%, a la tarifa del 0%. El caso especial es el siguiente: cuando el producto que se adquiere y la empresa que lo estaba vendiendo, esa misma empresa presta el servicio del flete, es decir, esa misma empresa lo transporta en vehículos de su propiedad y lo factura, ¿sí? Dentro de la factura donde está consignando ese producto, ese bien, también factura el IVA. Ese IVA ya hace parte de la operación de venta y ya será entonces grabado. Si, por ejemplo, yo compro un artículo, unos productos, y le digo a la empresa que se la está vendiendo, bueno, mire, yo voy a mandar a una empresa para que me cargue los productos y me los lleve hasta mi almacén, hasta mi empresa. En ese caso, entonces, como la operación de flete no hace parte de la operación de venta, es decir, la misma empresa que está vendiendo, no es la misma empresa que le está transportando, entonces ese servicio de transporte que lo voy a contratar con otra empresa, entonces sigue siendo exento. Pero si el flete, es decir, el servicio de transporte, hace parte de la misma operación, es decir, lo estoy facturando dentro de la misma factura donde estoy facturando los productos, y la misma empresa que está vendiendo es la misma que los está transportando, que está prestando el servicio de flete, como hace parte de la misma operación, sí es grabado, y por consiguiente voy a cobrar el IVA sobre ese servicio. Ese es, digamos, el caso especial con respecto al IVA. Quinto caso especial de manejo del IVA es el IVA en la venta y fabricación de ladrillos y productos de arcilla. El ladrillo, como lo vemos aquí, el ladrillo, el famoso ladrillo 8 huecos, o el ladrillo estructural, o el ladrillo 3 huecos, es decir, cualquier clase de ladrillo, incluso ladrillo macizo. Este producto es excluido, es decir, no se paga por él IVA, ya sea que sea fabricado en arcilla o en combinación con otros productos agregados a la arcilla. Podría ser cemento, cal, pero si dentro de su fabricación, dentro de la conformación del producto, tiene un contenido de arcilla, sigue siendo excluido. Otros productos fabricados así sea totalmente en arcilla, como por ejemplo las tejas, la tableta para piso o la tableta de enchape, así sean fabricados todos en arcilla, no tienen esta exclusión, es decir, son grabados. La teja, la tableta para piso o la tableta de enchape, así sean fabricados totalmente en arcilla,
sí son grabados, es decir, sobre ellos sí pago el IVA, pero sobre el ladrillo no. Digamos que el espíritu de la norma o el sentido de la norma, ¿por qué excluir los ladrillos, es decir, por los ladrillos no pagar IVA? Es porque se le quiere dar, se quiere incentivar, por ejemplo, la construcción de vivienda de interés social. Para construir una vivienda o una edificación, etcétera. Digamos que el componente importante, más importante, es el ladrillo. Entonces, el espíritu de la norma, el espíritu del legislador, es decir, del Estado, del gobierno, para excluir los ladrillos, es fomentar las actividades de la construcción. Obviamente, pues se entiende que para construir una casa o una edificación, también serán necesarios las tejas o la tableta para piso o el enchape. Sin embargo, no es tan prioritario. Digamos que se puede construir una casa o la parte fundamental para construir una casa, pues, es el ladrillo, sobre todo hablando de vivienda de interés social. El sexto aspecto que vamos a considerar dentro de este manejo especial del IVA es lo que tiene que ver en el IVA, es facturas o en el descuento pie factura y en el descuento condicionado. Expliquemos qué es descuento pie factura y expliquemos qué es descuento condicionado. En la gráfica tenemos entonces aquí en su extremo izquierdo el ejemplo de una factura con descuento pie factura. Y a su lado derecho tenemos la misma factura, es la misma, los mismos productos, pero ya aplicando el descuento condicionado. ¿A qué se le llama descuento pie factura? Es el descuento que ya viene implícito, ya viene consignado dentro de la factura, viene en la parte final de la factura, por eso se llama pie factura, ¿sí? Entonces es un manejo, digamos, desde el punto de vista de mercadeo, desde el punto de vista marketing que la empresa le quiere dar a un cliente. Digamos que para promocionar las ventas o para incentivar la fidelización de ese cliente, es un cliente que nos compra frecuentemente o nos compra en gran volumen, queremos darle un tratamiento especial, entonces le otorgamos un descuento o una política para incentivar las ventas, ¿cierto? Como se hizo ahorita con el tema de la cesión del IVA, ¿cierto? Aunque en este caso no se trata de un descuento comercial, sino de un descuento por el no cobro de un impuesto. Pero la filosofía que se quiso aplicar con los días sin IVA es incentivar el comercio, ¿cierto? Incentivar la compra de productos y de esa manera, pues que las empresas salgan de la crisis económica en la que están pasando. Entonces, centrémonos aquí en la parte de la factura. ¿Qué estamos facturando? Entonces, el comerciante María del Rosario Gómez, el día 22 de julio del 2020, con la factura número 564, le vende al almacén El Punto, de la ciudad de Cartago, de la carrera quinta número 1290, le vende con la referencia 8788, 10 camisas a valor de 45,000 pesos, total de la venta de las 10 camisas 450,000. Le vende igualmente con la referencia A 990.99, 15 blusas para dama, a razón de 60,000 pesos cada una, valor total 900,000 pesos. Le vende con la referencia U 7664, jeans descaderados, una docena, 12 unidades, por valor de 85,000 pesos, total de la venta 1,020,000. Subtotal 2,370,000. Descuento del 10%. Obsérvese que entonces el descuento viene ya dentro del cuerpo de la factura, ya lo hemos consignado acá, descuento pie factura. Si yo aplico el descuento del 10% sobre el total sobre su total de 2,370,000, pues me darán 237,000. El total entonces de la venta es la diferencia, los 2,370,000 menos los 237,000, total entonces 2,133,000. Aquí ha sido afectado con el descuento, ¿cierto?, el valor de la mercancía en el descuento pie factura, lo estoy aplicando directamente en la factura. El IVA se aplica entonces sobre el total ya descontado el
valga la redundancia, el descuento, o ya restado mejor el descuento. El IVA lo aplicamos entonces del 19% tarifa general, 19% sobre los 2.133.000, me daría entonces 405.270. Total de la factura, el subtotal de los productos, 2.133.000, más el IVA, 405.000, total entonces 2.538.270. En el ejemplo que estamos aplicando del descuento pie factura, el IVA se ve afectado porque se aplica sobre el valor neto, es decir, sobre el valor de la mercancía, ya descontándole este 10%. Entonces, como ven acá, el IVA entonces se aplica sobre el valor neto de los 2.133.000. Ese es el caso, o es el manejo del IVA en el descuento pie factura. Vamos al otro caso, al descuento condicionado. ¿A qué llamamos descuento condicionado? Es un descuento que se gana o se obtiene cuando cumplimos una condición. Esa condición es que paguemos antes de determinado tiempo, ¿cierto? Si pagamos antes de 10 días, entonces usted tiene un descuento de tanto. Si pagamos de contado, incluso, el descuento es de tanto. Si pagamos dentro de los 5 días siguientes, usted tiene un descuento de tanto. Aquí entonces hay que cumplir una condición, ¿cierto? Por eso llamamos descuento condicionado. La condición es que paguemos antes de determinado tiempo. En el caso de nuestra factura, vamos a decir que si pagamos antes de 5 días, nos ganamos un descuento del 10%. La factura entonces se elaborará de la siguiente manera. El valor sigue siendo los mismos productos, le seguimos vendiendo al punto, sigue siendo la misma empresa. El subtotal son 2.370.000. Descuento, 0. Total, 2.370.000. Recordemos que para aplicar aquí el descuento, el almacén El Punto tiene que pagar tiene que cumplir una condición. ¿Cuál es la condición para que se gane ese descuento? Es decir, que tiene que pagar dentro de los 5 días. No sabemos si el comprador, en este caso el almacén El Punto, se va a ganar o no se va a ganar el descuento, porque si nos paga antes del 27, ¿cierto? Si contamos los 5 días a partir de la fecha de la factura, si nos paga hasta el 27 o antes del 27, se gana el descuento, pero si nos paga el 28 o el 30, pues no tiene derecho ya al descuento, ¿cierto? Entonces, en este estado en que está hecha la factura, no podemos aplicar el descuento porque no sabemos si el comprador lo va a ganar o no lo va a ganar, es decir, si nos cumple con la condición de pagarnos antes de los 5 días. Entonces, observemos aquí que el manejo del IVA es distinto. Aquí el IVA ya no se ve afectado por el descuento, porque el IVA se aplica directamente sobre el total de la mercancía, es decir, por 2.370.000. Si aplicamos el IVA a 2.370.000, la operación aritmética nos dará 450.300 pesos. El total, entonces, de la factura es de 2.820.300. El IVA no se ve afectado en el descuento condicionado. En el descuento pie factura, el IVA sí se ve afectado porque el valor de la mercancía pues disminuye por efecto del descuento. Veamos aquí, lo que tenemos en pantalla es, nos hemos centrado en lo que es particularmente la liquidación de nuestra factura. ¿Qué pasa entonces el día en que Almacén El Punto nos va a pagar la factura? Vamos a asumir que él se va a ganar el descuento, es decir, nos va a pagar, y el día del pago va a ser antes o hasta el 27 de julio. Es decir, se va a ganar el descuento, ¿cierto? Porque dijimos que la condición era que si pagaba antes de 5 días, se ganaba el 10% de descuento. Efectivamente, los 5 días se cumplen el día 27. Supongamos que él nos pagó ese mismo día. ¿Cómo se liquidaría entonces aquí la factura? Tomamos el valor de la misma, 2.820.300, aplicamos el descuento, pero obsérvese aquí, y es la parte bien importante, delicada, ¿sobre qué se aplica el descuento? El descuento lo aplicamos sobre el valor de la mercancía, sobre los 2.370.000. Es un error grave, es un error grande y nos puede causar una sanción a la DIAN aplicar el descuento sobre el total de la factura, porque estaríamos
haciendo un procedimiento que incluso puede calificarse como delictivo, porque estamos afectando un valor que no es de la empresa. Este IVA no es de la empresa, este IVA es de la DIAN, ¿ok? Entonces no podemos aplicar un descuento sobre un valor que es del Estado, es decir, sobre este IVA de 450.300. Lo que es de la empresa es la mercancía, el valor de la mercancía. Por consiguiente, lo que podemos descontar es sobre el valor de la mercancía. Apliquemos el descuento entonces. Sobre el valor de la mercancía, 2.370.000, apliquemos el 10% de descuento, 237.000. Valor de la factura total, 2.820.000. Le descontamos o le restamos mejor el descuento y total del pago que nos pagaría Almacén El Punto, 2.583.300. El valor total de la factura menos el descuento que se ha ganado, que ha sido aplicado sobre el valor de la mercancía, sobre los 2.370.000. Total a pagar, 2.583.300. Séptimo caso con respecto al manejo del IVA. Tiene que ver con el IVA incluido. Y es lo que le decía, lo que comentábamos la vez pasada, ¿cierto? Cuando nosotros vamos y compramos cualquier producto, una camisa, un pantalón, una prenda de vestir, unos zapatos, un casco para la motocicleta, etcétera, etcétera, siempre lo compramos con IVA incluido. Es decir, ni el cajero nos va a decir, mire, le voy a cobrar por la camisa 60.000 pesos más el IVA 18.000, total del pago 78.000. Simplemente vemos el precio del producto y pagamos el valor total del mismo. A veces ni nos preocupamos ni nos interesa saber cuánto es el valor del IVA que vamos a pagar dentro del total de ese producto. Sin embargo, hay situaciones en las cuales es necesario establecer cuál es el valor del producto y cuál es el valor del IVA, porque en general los productos se comercializan siempre IVA incluido. ¿Ok? Entonces, en el caso del ejemplo que tenemos acá, tenemos el valor de un producto IVA incluido, el valor del producto es 1.250.000. ¿Cómo despejamos, cómo determinamos, cómo calculamos el valor del producto y el valor del IVA? Recordemos que entonces la tarifa general es del 19%. En este 1.250.000, entonces tenemos dos aspectos. Uno, o vamos a pagar mejor por dos aspectos. Uno, el valor del producto más el IVA, el 19% de ese producto. En total vamos a pagar 1.250.000. Nos interesa saber, necesitamos saber, determinar cuánto es el valor del producto y cuánto es el valor del IVA. Hagámoslo entonces. Vamos a abrir de nuevo aquí la calculadora y hagamos entonces la operación. ¿Cómo se determina entonces cuando en el precio del producto nos dicen que es IVA incluido? Vamos al caso de nuestro ejemplo. El producto vale 1.250.000 y la tarifa del IVA es del 19%. Entonces dividimos el valor de ese producto entre 1.19. ¿Por qué entre 1.19? Entonces, digamos que 1 es el valor del producto, más el 19% que vamos a pagar por él, es el 19%. Aquí una operación de multiplicación. La operación inversa a la multiplicación es la división. Entonces, por eso dividimos el valor del producto, en este caso 1.250.000, lo dividimos entre 1.19. El resultado, entonces, será 1.150.420. El valor del producto, entonces, será 1.450.000. A ver qué debe ir acá. 1.450.000. Perdón, 1.050.420, ¿listo? ¿Ok? Recuerde que lo establecimos como dividiendo el valor total del producto, incluido el IVA, 1.250.000, entre 1.19. Ese será el valor del producto. Ahora, ¿cómo determinamos el valor del IVA?
pues al valor del producto lo multiplicamos por la correspondiente tarifa, que es del 19%. El valor del IVA, entonces, a ver que aquí no me está haciendo la operación, 1.050.420 por el 19%. El IVA entonces será de 199.500, ojo aquí, que debemos que aproximar, ¿no? Entonces sería 199.580, ¿ok? Ese sería entonces el valor del IVA, 199.580. Hagamos entonces la operación. Sumemos entonces, para que verifiquemos que quedó bien calculado, 1.050.420 más los 199.580, ¿sí? Eso nos dará como resultado, pues necesariamente el valor total, ¿ve? ¿Ok? Nos daría entonces 1.250.000, ¿ok? De esa manera, entonces dejamos establecido que quedó correctamente calculado el valor del producto y el valor del IVA. Perfecto. Pasemos entonces a nuestro último caso especial del IVA. Caso número 8. Permítanme, yo hago un ajustecito técnico aquí y ya vuelvo con ustedes. Bueno, retomemos aquí, disculpen la pequeña interrupción. Hablemos del el octavo caso, el último caso especial de manejo del IVA, que es el IVA en prótesis, aparatos ortopédicos y férulas. Las prótesis, las férulas y los aparatos ortopédicos, tales como, por ejemplo, audífonos, aparatos para mejorar la audición, la visión, la motricidad, como por ejemplo las sillas de rueda, los caminadores, bastones ortopédicos, etcétera, son productos excluidos, es decir, están grabados a ninguna tarifa. Muy bien, entonces ya llegando casi al límite o llegando al límite de nuestra presentación, vamos a extendernos un poquito más para que atendamos las dudas e inquietudes que tengan ustedes sobre estos casos especiales del IVA. Bueno, antes de pasar a las dudas e inquietudes, les voy a hablar sobre la actividad que vamos a desarrollar. Bueno, antes de eso, aquí está el documento entonces que les decía, en el cual están contemplados esos 8 casos especiales, están aquí explicados, adicionalmente a la presentación, a la explicación que he hecho. Aquí están los 8 casos especiales con algunos ejemplos explicativos. Es el material de apoyo para que ustedes hagan la actividad que ya les voy a plantear. Entonces, entremos a la sesión de dudas e inquietudes. A ver, ¿cuál tenemos? ¿Qué duda e inquietud tenemos con respecto a la presentación y a los conceptos que hemos explicado de los 8 casos especiales del IVA? Istro, yo tengo una duda. A ver, Valentina. Sí, siga. Pues me confundí mucho en la parte de que se le aplica el IVA a todo el producto y se dice que es valor agregado, entonces ahí me confundí. ¿Es valor agregado o valor incluido? Pues cuando se le aplica el IVA, uno cuando sabe que se le aplica a todo el producto
o se le aplica solamente al valor agregado. A ver, Valentina, no le estoy entendiendo la pregunta. ¿Es alguno de los casos que ya vimos? Sí, Entonces sería, sí. a ver, vamos a ver si le interpreté bien la pregunta. Nos estaríamos refiriendo entonces ¿a qué? ¿A este caso? No, suba un poco más donde están A las ver. facturas. A las facturas. ¿Acá? Sí, sí. Vamos a ampliar un poquito. A ver. Bueno. Listo, Valentina. Entonces tenemos acá, les decía que es la misma factura, salvo que vamos a aplicar en el primer caso, la factura que estoy señalando acá, de la izquierda, el descuento pie factura, y en la de la izquierda, el descuento condicionado. Bueno, específicamente aquí sobre la factura, la inquietud es con respecto a la liquidación del caso de pie factura o condicionado. Pues en general, ya que se le aplica el IVA acá, pues a todo el producto en sí. Ah, bueno, claro. Entonces, lo que tenemos acá es que dentro de este bueno, serían ejemplos, ya que usted lo comenta, y siempre es la manera como se factura y la manera como se comercializa. En el caso de esta factura tenemos IVA incluido, ¿cierto? Mire que observamos que en el precio unitario es IVA incluido. En los 45,000, los 60,000 y los 85,000, el precio unitario. En los casos de estos productos de la camisa, la blusa y el descaderado, son productos que estamos facturando y vendiendo, IVA incluido. Lo que tenemos aquí es el subtotal, los 2.370.000, es la suma pues del subtotal de las camisas, las blusas y los descaderados, 2.370.000. Vamos a aplicar acá el descuento del 10%, sobre el valor total de la mercancía, el 10% de 2.370.000, serían 237.000. Hacemos la operación, el neto sería el valor de 2.370.000 menos el descuento. Nos quedaría entonces los productos menos el descuento en 2.133.000. Este ya será el valor definitivo de la mercancía. Sobre este valor es que aplicamos el IVA, el 19% de los 2.133.000, 405.270, lo sumamos al subtotal y el total de la factura es de 2.538.270. En el caso de nuestro producto, el descuento condicionado, no hay descuento, ¿cierto? En el momento en que se factura no hay descuento. Obviamente porque entendemos que el descuento está condicionado a que el cliente nos cumpla o no nos cumpla la condición, es decir, que nos pague antes de los 5 días. Si nos paga antes de los 5 días, incluso hasta el último día, hasta el día 27, tendrá derecho al descuento. Por consiguiente, el IVA se aplica sobre el total de la factura, 2.370.000. El IVA sería entonces 450.300. Total de la factura, 2.370.000 más los 450.300. Total, 2.820.300. Ese sería el valor de la liquidación. ¿Qué pasa? Aquí nos hemos centrado solamente en el valor de la liquidación para que miremos cómo afecta entonces el día del pago. El cliente nos va a pagar el día 27. Hasta el día 27 tiene derecho a ganarse el descuento. Nos paga ese día, asumamos que nos paga ese día. Entonces, ¿cómo aplicamos el descuento? Entonces, el valor total de la factura, lo que nos debe pagar, 2.830.300, le restamos el descuento. ¿Cómo aplicamos el descuento? El descuento lo aplicamos sobre el valor de la mercancía, porque esta mercancía es lo que le pertenece a la empresa. El IVA no le pertenece a la empresa, el IVA es de la DIAN. Por consiguiente, no podemos aplicar el descuento sobre el valor total, 2.820.300. De hacerlo, estamos incluso cometiendo un delito porque estamos afectando un valor que no es de la empresa. Los impuestos no son de la empresa los recauda, los recibe para pagárselos luego a la DIAN. Entonces, apliquemos el descuento. ¿Sobre qué? Sobre los 2.370.000. Sigue siendo el 10%. Valor del descuento, 10% de 2.370.000, 237.000. Hacemos la operación. Total de factura menos el descuento
lo que el cliente nos debería pagar es 2.583.300. ¿Ok? Bueno, no sé, Valentina, si apunté al aspecto que usted quería que le aclarara. Bueno, solamente es para aclarar, entonces siempre se le aplica el IVA al valor neto, el precio neto. En el caso de la factura de pie factura o descuento condicionado. Pues yo me refiero a las dos, siempre se le pone el IVA al precio neto. Ah, correcto. Entendiendo por precio neto, ¿cierto? Aquí en el caso de nuestra primera factura, el precio neto es el que ya está afectado por el descuento, ¿cierto? El precio neto sería 2.133.000, ¿sí? Ese sería el valor neto. Sobre ese valor neto aplicamos el IVA. En el segundo caso, ¿cierto? En el valor de el descuento condicionado, ¿cuál consideraríamos que sería el valor, como usted lo llama, el valor neto? Pues sería en el caso de nuestra empresa, donde esta factura, los 2.833.300. Pero hay que tener en cuenta, observemos que aquí no estamos afectando el IVA en absoluto. El IVA no se va a modificar, como si pasa aquí en el descuento pie factura, ¿cierto? El IVA se va a modificar porque el valor neto varió, ¿cierto? Ya no son 2.370.000, ya son 2.133.000 porque le estamos descontando el valor del descuento. En el caso del descuento condicionado, entonces al valor total de la factura, que es 2.820.300, me causa dificultad leer esta cifra, ¿qué es lo que vamos a descontar? Vamos a descontar entonces esa rebaja que le hicimos al precio del producto. Pero ojo, entonces, esa es la observación importante. Vamos a aplicar el descuento sobre lo que es de la empresa. ¿Y qué es de la empresa? La mercancía. El IVA no es de la empresa. Por consiguiente, entonces, aquí hablando de el neto con respecto al IVA, será el valor total de la mercancía, 2.370.000. 450.300. Para el caso del pago, entonces, ¿qué es lo que vamos a descontarle a ese cliente que nos pagó antes de los 5 días? El 10%, pero sobre el valor de la mercancía, no sobre el valor total de la factura. Siendo así las cosas, entonces, a 2.370.000 le descuento el 10%, le descuento 237.000, y del valor total de la factura, incluyendo ya el IVA, a ese valor total que me debe pagar el cliente, le descuento entonces los 233.000 y el cliente me paga 2.583.300. Aquí no se ha afectado el IVA, ni tanto en el momento en que lo calculen, porque el valor neto son los 2.370.000, ni cuando estoy aplicando el descuento, porque el descuento no lo puedo aplicar sobre los 2.830.000, porque estaría incluyendo el IVA, y yo no puedo descontar sobre algo que no es mío, es decir, sobre el valor del IVA. Bueno, no sé Valentina, si ya fui claro con la explicación. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿qué otra duda, inquietud tenemos? ¿Qué otra duda, inquietud tenemos? Bueno, mientras de pronto van pensando la duda e inquietud, venimos entonces puntualmente a la actividad. Entonces, ¿cuál es la actividad? La actividad entonces es que ustedes al día 1 de agosto, esa actividad es para subir el día 1 de agosto de forma individual, háganlo por favor a conciencia, dentro de los impuestos que más se manejan y es cotidiano, todos los días, y es una competencia muy importante. El IVA es de los impuestos más recurrentes, todos los días la empresa está facturando, todos los días la empresa está cobrando, todos los días la empresa está aplicando impuestos, está aplicando descuentos, está comprando productos grabados, exentos, excluidos. Entonces es importante que ustedes al menos los conceptos básicos de estos aspectos especiales del IVA, pues los conozcan, los manejen. La actividad entonces va a consistir en lo siguiente: ustedes van a hacer un resumen de sus propias palabras en Word, tanto la explicación que espero que haya sido entendible de esos 8 aspectos, más el contenido de este documento, ¿sí? Lo van a leer y ya con la grabación de la sesión, si requieren volverla
a repasar o con lo que hayan captado de la explicación, ustedes van a elaborar un resumen en Word de cada uno de estos 8 aspectos de manejo especial del IVA. Esa digamos que es la primera actividad. Aquí están cocinados, como ustedes ven, todos los 8 aspectos, en el mismo orden en que los explicamos aquí en esta presentación de PowerPoint. La primera actividad. La segunda actividad es que ustedes van a realizar un taller de aplicación de estos casos especiales. Dentro de ese taller, por ejemplo, puede ser que calcule dándoles el valor de un producto con IVA incluido, que calculen entonces el valor del producto y el valor del IVA. Les puedo dar, por ejemplo, también que determinen si el valor de el computador por 2 millones de pesos está grabado o está excluido, de acuerdo al punto número 5, ¿cierto? Recordemos que el punto número 5 nos hablaba, creo que es el 5, nos hablaba de el tema de el punto 2, perdón, del cuando los computadores son grabados y cuando los computadores son excluidos. ¿Qué otro aspecto podríamos considerar ahí? Bueno, en fin, un taller donde ustedes van a aplicar algunos de los casos que vimos, un taller práctico de algunos de los casos que vimos en esta presentación. Ese sería entonces su evidencia. Yo tengo una pregunta, Istro. ¿Esto se puede subir en un mismo archivo con el trabajo pasado? A ver, Jonathan. No, Jonathan. La actividad pasada creo que era para el día, ¿qué? ¿Para el 25? Bueno, no, son 2 actividades distintas. Bueno, la otra para el 25 y llegó el 23, no me asuste que yo todavía no la he hecho. Ah, bueno, okay. Creo que la primera actividad era para el 25 o 23, bueno, en fin, la fecha que les haya dado. No, es una actividad aparte y son 2 evidencias aparte. Entonces, esta evidencia hágala en un documento en Word con el resumen de esos 8 casos. Y el desarrollo del taller, pues ya tienen libertad de hacerlo en Word o en Excel, porque se trata de hacer algunos cálculos con respecto a la tarifa del IVA. A esta actividad de hoy hay que hacerle un resumen también, aparte de que usted ya nos hizo, o sea, resumen del resumen y resolver los casos. Eso es, correcto. El resumen de la explicación y el resumen, como usted lo hayan entendido, de estos 8 casos especiales del IVA. Y la segunda actividad es resolver el taller con la aplicación de estos casos especiales del IVA, ¿ok? ¿Listo, Jonathan? Sí, ya, Istro, era como eso, porque lo otro ya lo estoy resolviendo mentalmente yo. Bueno, ok, ¿listo? Entonces, ¿no hay ninguna otra duda o inquietud? Vamos a ver si en el chat alguien ha expresado algo. Bueno, ok. ¿Listo? Entonces, si no hay ninguna otra duda o inquietud, entonces damos por terminada la sesión sincrónica del día de hoy. No sin antes hacerle la recomendación del caso con respecto a, por favor, si van a salir, que sea estrictamente necesario. Al llegar a sus casas, recuerden que probablemente haya personas con alto riesgo, personas de edad, así no las hayan, todos somos susceptibles a contraer la enfermedad, así que uso frecuente de abundante agua y jabón, lavado de manos, uso de alcohol, tanto al llegar a un establecimiento comercial como al llegar a sus casas, etcétera, etcétera. Medidas de seguridad y bioprotección. No siendo más por el momento, entonces estoy atento a resolver sus inquietudes vía WhatsApp, vía chat, o vía correo electrónico mejor, y pues damos por terminada la sesión sincrónica del día de hoy. Bueno, Istro, muchas gracias. Bueno, Istro, muchas gracias. Bueno, a ustedes que estén bien.